Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y casi me muero, hermano, casi me muero. Yo no me quería morir, pero pues hubo un momento difícil y me sacaron a medianoche para el hospital. Y sentí que me iba, pero hubo un momento en que el espíritu me mostró que era un espíritu de muerte que me estaba y me tocó reprender. Y bueno, finalmente llegamos al hospital, examen, presión bien, un electro pues también. Pero hermanos, yo estoy convencido que vivo para Él y si me voy con Él, estoy seguro, porque lo dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Yo estoy seguro de eso, no porque yo lo diga, lo dice la palabra y yo lo creo. Pero hermanos, llegó la noticia que murió otro hermano del pastor Albert. Hace poco murió una hermana, su mamá está muy delicada, está a punto de morir también, y murió el hermano que tiene una enfermedad huérfana. Y Albert es un hombre que amamos mucho, su esposa, estudiamos juntos en el seminario allá en Llanito de la Unión Misionera. Y estos días mandé un mensaje a algunas personas especiales, todos ustedes son especiales, pero pues uno tiene más empatía o más acercamiento con algunos. Le mandé un mensaje a un compañero de estudio, Fermín Hurtado Celorio, un gran hombre, muy humilde, pastor impresionante, le amé mucho y le pasó lo mismo que a mí. Llegó de un evento y vive con su esposa, su hija en otra esposa antes, vive aparte, y le dijo que estaba maluco y la esposa le dijo, caminamos para el hospital. Yo no, y se recostó y al rato se levantó y fue a caminar y se desplomó. Y lo sacó ella para el hospital y cuando llegaron, nada de signos vitales. Fue un golpe duro, lo lloré mucho, porque Fermín, espectacular, espectacular. Y entonces, de todas maneras, hermanos, yo creo que si estamos seguros de que somos hijos de Dios, morimos y vamos a estar con Él. Pero también, mientras nos vamos, hay muchas cosas por hacer. Y pues, mi esposa se fue para el velorio de aquel muchacho a Cartago con la pastora Natalia. Y lo de Fermín, no pude estar, me duele. Bien, estoy ya entrando en el asunto. Mi esposa es muy linda. A mí nomás me parece, a ustedes no, pero a mí sí. Y ella vive impactada conmigo. Y resulta que me dio cuenta que me tocaba predicar. Y me dijo, predica de Eureka. Ella siempre me dice, predica de Eureka. Y yo trataba de acordarme, eso lo prediqué hace como 35 años, 36. Y ella le quedó grabado eso. Y que predique sobre Eureka. Y yo, pero es que ¿cuál fue el tema o cómo fue la cosa? Y no he podido acordarme. Y no sé, los que de pronto son bachilleres, ¿saben qué es Eureka? Es una expresión que dijo matemático físico Arquímedes, aquel que también dijo en alguna oportunidad, dame una palanca y un punto de apoyo y moveré la tierra. Y también el rey le había dicho, el rey de Siracusa, bueno, no me acuerdo, que él necesitaba saber la calidad de la corona de él, que era de oro, pero sin dañarla. Entonces él le tocaba sacar una fórmula y no le daban las cuentas, y entonces cuenta la historia que él, botándole corriente a eso, matemático físico, y le faltaba algo allí en la fórmula. Y entonces él se metió a la bañera en traje de Adán, en peloto, o en pelota, como se dice, en pelota. Y se metió y vio que al meterse se desplazaba el agua
de acuerdo a la densidad del cuerpo y todo eso empezó, y dijo, cuando se le prendió el bombillito, encontró la letrica, el signo, el paréntesis, lo que fuera, y en ese momento él gritó, ¡Eureka! Y salió como estaba, hermano, en traje de Adán a la calle, gritando por toda la calle, ¡Eureka, eureka, eureka! ¿Qué significa? Lo he hallado. Y yo me pegué de ahí. Ese día medio me acuerdo, porque yo estaba buscando algo también que me llenara. Yo tenía todo, hermano, casa, carro, beca y vaca. Paseaba, comía, universidad, todo lo conseguí. Hasta que un pelado, un pastor jovencito, llegué llorando y me dijo, usted tiene un vacío tan grande en el corazón que no lo puedo llenar con nada. Yo buscaba algo que me llenara, ni mi esposa, hermano, ni la panadería, ni el Cali, ni nada de esas vainas, ni las vaquitas. Y tiene un vacío que usted no lo puede llenar con nada. Y yo buscaba algo. Y ese día fue impresionante, no era algo, era alguien. Hermano, yo iba a hablar de Jesús, el hijo de un carpintero, que Dios hecho hombre. Me hablaban de él, la religión me habló mucho de él, pero yo no le conocía. Y ese día me lo presentó ese muchacho. Me dijo, ese vacío que usted tiene, lo tienen todos los seres humanos, ricos, pobres, inteligentes, medianamente inteligentes, todos, y lo quieren llenar con cosas. Y ese vacío es existencial. Desde que el hombre pecó, murió espiritualmente. Tenía existencia para no vida, porque la vida es Cristo. Tenemos cuerpo, alma y nuestro espíritu. Todos nacemos con el espíritu muerto, desconectados de Dios. Y ese día me lo presentó, hermano, y me dijo, recíbalo en su corazón. ¿Usted no quiere cambiar? ¿Y de cuánto hace que quiero cambiar y no he podido? Borracho, parrandero, jugador, casi guerrillero, comunista, no, era como el señor Petro, un poco más sabio. Él es inteligente, pero le falta sabiduría. Bueno, ese no es el tema. Y ese día, hermano, me dijo, recíbalo. ¿Y cómo hago? ¿A dónde hay que ir? A la Basílica Monserrate, a las Lajas, allá, acá. Yo, no, él está aquí. ¿Y qué hago? Solo crea. Y yo te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios. Y ese día, hermano, le pedí perdón con tantas ganas como nunca lo había hecho. Nunca. Antes era el que peca y reza, empate, llegué por lo mismo. Y ese día llegó el comandante y mandó a parar, hermano. Ese día le pedí perdón con tantas ganas y luego le dije, Señor, entra a mi vida. Te necesito. Ay, hermano, han pasado 37 años, hermano, y todavía no sé qué pasó, qué fue lo que pasó. Pero cuando yo abrí los ojos, ¿dónde estoy? Y yo me tocaba, me senté alivianito, y yo no dije eureka, sino que llegué a la panadería. Yo le he contado varias veces y me vuelvo hasta cansón, pero si esto le sirve para que usted entienda. Y me paré en la puerta y le dije, no le dije eureka, y no, mija, yo recibí a Cristo en mi corazón. Aleluya. Y la gente miraba así, hermano. Hermano, y desde ese día mi vida se partió en dos. Hermano, las cosas viejas quedaron atrás y aquí todas son hechas nuevas. Hermano, yo era un hombre muy ocupado. Yo no ando buscando vagos. Hay gente que no tiene trabajo, métase de pastor que eso da plata. Mentiras. No, hermano, todos los 12 discípulos eran gente ocupada, como usted. Uno era guerrillero, pero estaba ocupado. Y me llamó y, hermano, ¿cómo decirle que no a alguien que dio su vida por un sinvergüenza como era yo, hermano? Mentiroso. ¿Cómo le digo que no?
Él me llamó un día, hermano, y un hombre me decía: siervo, desocupe, que Dios lo necesita. Yo sabía, pero me daba miedo. Y un día, hermano, dije yo: fuera Deportivo Cali, fuera. Vendí la finca, la regalé, alquilé, todo, hermano. Y para mí el vivir es Cristo, hermano, y el morir es ganancia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Bueno, hermano, me estoy emocionando. Todavía me emociono a pesar de los años. Nací en Florida, enseguida del teatro, hace 70 años, hermano, imagínense, parece menos. Y volví a nacer en Miranda, Cauca, enseguida de la policía, hace 37. Y desde ahí mi vida, hermano, se partió en dos. ¡Eureka! Lo hallé. Y quiero, de manera de introducción, ayer estaba aquí cuando fue entrando un grupo al segundo piso con el pastor John Wilder. Iban a recibir posencuentro. Y hermano, yo les cuento a ustedes que me han caído como bien. No me han caído bien, la verdad que sí. Que por encuentro han pasado más de 1500 personas. Y a nosotros nos preocupa: ¿a dónde están? Unos se han ido para otro país, otros se han muerto, pero otros están por ahí, igual o peor que antes. La pregunta es: ¿qué pasa? ¿Realmente recibieron a Cristo? ¿O simplemente es una emoción? Entonces yo quiero, hermano, que empecemos este tiempo. Como corre, ve, ya van 15 minutos, hola. Ahí está el reloj. Y entonces yo encuentro en la Biblia dos llamados. Está la Reina Valera, la Dios habla hoy. Porque, hermano, Dios nos llamó a la salvación. Estábamos muertos, nuestros delitos y pecados, y Él nos dio vida. Pero Él quiere que seamos más que eso, que seamos sus discípulos. Y eso, por eso es tan importante el discipulado. Porque si usted no se discipula, queda como un bebé, a todo arañarreando y poniendo problemas, y nada le gusta, nada le parece. Viene a la iglesia y canta y alaba y va, y llega, va a la calle y sigue por lo mismo. Pero cuando usted es un discípulo de Cristo, hermano, por favor el video, porque hay una gran diferencia entre creyente y discípulo. Ambos van para el cielo, el creyente y el discípulo. Pero el problema del creyente es que aquí en la tierra es uno más del montón. Pero el discípulo, hermano, la gente va a decir: ese es un cristiano, porque habla como Cristo, porque vive como Cristo, se comporta como Cristo. Entonces hay dos llamados, los vamos a ver rápidamente. Miremos el videito. O el video, mejor, hombre. O el videito, o el video. A la una le doy, ya. El que le mandé allí a su celular. Oh, este Juan Manuel está enamorado. Una cosa es ser creyente, otra cosa es ser discípulo. Y hoy usted tiene que salir por esa puerta convencido de que si es un creyente pero no es un discípulo, a ver qué pasa, hermano. Como que nos va a permínola. Bueno, va adelante, nos cogió ventaja. Pablo decía: para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia, porque allá es mejor. Pero cuando realmente somos discípulos, yo le mandé el celular a Juan Manuel. El creyente asiste a una iglesia. El discípulo entiende qué es la iglesia.
El creyente busca que le animen. El discípulo busca siempre animar. El creyente reclama que le visiten. El discípulo visita. El creyente piensa en recibir. El discípulo piensa en dar y servir. El creyente murmura y reclama. El discípulo obedece y actúa. El creyente lee la palabra. El discípulo enseña la palabra. El creyente espera que le oren. El discípulo ora por los demás. El creyente espera que le asignen tareas. El discípulo está listo para asumir responsabilidades. El creyente solo busca sobrevivir. El discípulo está listo para servir. El creyente se entrega en parte. El discípulo entrega su vida entera. Para el creyente, Jesús es Salvador. Para el discípulo, Jesús es Señor. El creyente suma. El discípulo multiplica. Los creyentes son revolucionados por el mundo. Los discípulos revolucionan el mundo. El creyente tiene como meta llegar al cielo. El discípulo tiene como meta ganar almas para el cielo. El creyente espera un avivamiento. El discípulo es parte del avivamiento. El creyente sueña. El discípulo actúa. Todo discípulo es creyente. Pero no todo creyente es discípulo. ¿Vos sos creyente o discípulo? ¿Qué querés ser? Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. ¿Usted qué es, hermano? ¿Creyente o es discípulo? Si usted nació apenas hace 8 días o un mes, es creyente, pero necesitas crecer a la dimensión de ser un discípulo. Voy a leer un texto antes de que entremos ya de lleno. Voy a tratar de respetar el horario. Vaya conmigo al Evangelio de Marcos, capítulo 3. Hermano, Dios nos llama, nos capacita y luego nos envía a ser discípulos, hermano. Y dice, después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12, ¿para qué? Para que estuviesen con el maestro. ¿Y para qué? Para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Es un llamado para todos, hermanos. Pero quiero que miremos en Marcos capítulo, Evangelio de Marcos capítulo 16. Los teólogos han llamado, la gran comisión.
está en dos libros, en el de Mateo y en el de Marcos. Y mire lo que dice en Marcos, capítulo 16. Y le dijo, ¿a quién? A los 12, que era gente trabajadora, lo llamó para que estuviesen con él, los preparó, les enseñó y luego los envió. Y mire lo que dice, hermano. Y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Allí en ese rango entran lo que son los creyentes. Está hablando de la salvación, está hablando de creer para ser salvo. Pero en Mateo capítulo 28 dice, pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, verso 16, 28, 16. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. ¿Aquí hay alguien que dude? Ojo con eso. Algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad, en otra versión dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y es que yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Mire, mi amado, que en Marcos está hablando de creer para ser salvo, pero en Mateo está hablando, dice, toda autoridad, todo poder me ha sido dado, por tanto id. Y él empoderó a sus discípulos para que fueran a ganar gente para el reino, pero también para enseñarles, para que fueran discípulos. Entonces existe una gran diferencia entre recibir a Jesús para salvación y otra seguirle para servirle. O sea que el hecho de creer, de recibirle, nos hace creyentes, y mientras que seguirle nos hace sus discípulos. Y Dios quiere discípulos, hermanos, no creyentes únicamente. Primero hay que creer y luego conocer a aquel que te llamó, lo que él hizo en la cruz. No todos los creyentes son discípulos, pues para ser creyente uno acepta la invitación que hace el evangelio, mientras que para ser discípulo uno obedece. El desafío de llevar una vida dedicada de servicio y separación. La salvación, escúcheme bien, se obtiene por medio de Cristo. El discipulado se obtiene solo por el sacrificio de sí mismo y entrega en obediencia un llamado para dedicarse al servicio de Dios. Hermano, yo les decía, yo era muy ocupado, demasiado, hermano. Pero un día me llamó, me tocó dejar todo, hermano. Obviamente que no me obligó. Hermano, pero ¿cómo decirle a aquel que me salvó, que me dio la vida, cuando me llama a servirle, decirle que no? Y me tocó, hermano. Por eso dice la palabra, el que me quiera seguir, tome su cruz, no la de Jesús, la de él, solamente él, hermano. Tome su cruz cada día y sígame. El hecho que usted se declare creyente, hermano, hijo de Dios, y quiera ser un discípulo, el diablo te va a querer partir en dos, gracias. El diablo te va a querer volver pedazos. Entonces, hermano, seguir a Cristo no es fácil. Es más fácil ser creyente y venir a la iglesia y cantar y danzar, y no es pecado, porque la Biblia dice cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía, porque allí derrama Jehová bendición y vida eterna. Pero los de afuera, ¿qué?
¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Dios nos llamó a ser discípulos. Cuando usted realmente ha recibido al Señor, usted siente lo que siente Cristo, hermano. Porque de tal manera amó Dios al hombre que envió a su propio Hijo, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. De tal manera nos amó Dios, que aun siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Usted empieza a sentir amor por las almas perdidas. Usted quiere, hermano, más. Entonces, la salvación es gratuita. Aunque obviamente no porque no valga, sino que Él pagó por ella. Usted no. Usted solamente creyó, pidió perdón y la recibió por gracia. Es peligroso decir que la salvación es gratis, porque hay gente que no la valora por eso. La salvación costó un precio que ni usted ni yo podíamos pagar, y Él lo pagó por usted y por mí. Por eso somos deudores a Él. Yo le decía a alguien, yo podía estar en otro lugar, hermano, viviendo sabroso, como dice la vicepresidenta, pero no, hermano. Para mí lo más sabroso es vivir para Dios, predicar el evangelio a toda criatura, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la salvación, escúcheme bien, es gratuita, pero el discipulado demanda pagar el precio de separación. La salvación no se pierde. ¿Sabe por qué? Porque depende de la fidelidad de Dios. Mientras que el discipulado sí se puede perder, porque depende de nuestra fidelidad. Pastor John Wilder ha estado enseñando mucho del tribunal de Cristo. Hermano, todos los creyentes tendremos que comparecer ante el tribunal de Cristo. Ese juicio no es para los de afuera. Ese juicio no es aquí en la tierra. Ese juicio ya es en el cielo. Pero allá se va a saber quién es quién, hermano. ¿Qué hizo usted con una salvación tan grande? ¿Qué hizo usted con los dones que Dios le dio? ¿Qué hizo usted con las capacidades que Dios le dio? Cuando usted estaba en la iglesia y cantaba y oraba y predicaba, ¿para qué lo hacía? ¿Para que los demás lo vieran? ¿Para sentirse admirado? ¿Para sentirse idolatrado? ¿O para la gloria de Dios? Todo lo que ya hemos hecho, hermano, aquí en la tierra, para chicanear, para que nos vean y nos advean, nos miren y nos admiren. Todas esas obras, hermano, todas esas obras, un día en el tribunal de Cristo, hermano, pasarán por fuego. Y lo que usted haya hecho para la gloria de Dios, con humildad, con sencillez, por amor y agradecimiento, esas obras también pasarán por el fuego. Y la Biblia dice en Corintios que los que edificaron, lo que hicieron fue, ahí nombra 6 materiales. Primero nombra el oro, la plata y las piedras preciosas. Y luego nombra la paja, ayúdenme, madera, heno o paja y hojarasca. Entonces dice que los que hicieron las cosas que hicieron en la iglesia y todo lo hicieron para chicanear, para llamar la atención, para que los vieran, para que esas obras son edificadas sobre madera, heno y hojarasca. Y el fuego las examinará y no van a aguantar el fuego, serán quemadas. Y esa persona dice que será salvo como alguien que sale de un incendio, chamuscado, entrará al cielo de barrigazo. Pero hay gente tan mediocre aquí, no, en otra parte, que después de que entre al cielo, así me toque por ahí un rinconcito, así me toque por ahí barrer el cielo, así me toque por ahí, después de que entre al cielo, hermano, para mí eso es mediocridad. Para Dios es lo mejor. Y los que edificaron sobre oro,
plata y piedras preciosas, el Señor revisará. Y esos 3 materiales que no son inflamables resistirán el fuego. Y esas obras Dios las va a tener en cuenta. Y sabe que lo más tremendo, que lo hemos dicho aquí, redicho y vuelto a decir, los de madera de hojarasca van a recibir una expresión que yo no quiero recibir: siervo malo, siervo negligente, siervo perezoso. En pleno cielo que le digan a uno de estos hermanos. Mientras que lo que edificaron sobre oro, plata y piedras preciosas, Dios les dirá: bien, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré. Entra, come on baby, y gózate con tu Señor. Y recibiremos premios, galardones, coronas, posiciones en el cielo. La pregunta mía a usted: ¿qué quiere ser, hermano? Si usted apenas se arrepintió hace 1 mes, 2 meses, 3 meses, es un bebé, necesita ser discípulo, no meramente creyente. Preguntas, uno por uno, todo a la vez no. ¿Puede preguntar, hermano? Hágale pues, como dice Jaime. Hágale pues. ¿Hasta ahí hemos sido claros? Los veo como asustados. Ajá, que esto es muy serio. Esto no es un juego. Con Dios es al pan y al vino. Hermano, ¿cuántas personas te has ganado para Cristo? Hermano, ¿cuántos versículos de memoria te sabes? Hermano, ¿cuál es tu tiempo de oración? Hermano, ¿cuál es tu tiempo de lectura de la palabra? O sales de aquí y te aprendes ciertos versículos de la Biblia para prosperar económicamente y vivir sabroso aquí en la tierra. Eso es posible, hermano. Pero olvídese de premios, galardones y coronas. Olvídese, hermano, de que usted va a recibir: bien, siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, en lo mucho te pondré, éntrate en el gozo en el Señor. Hermano, la Biblia, que es la palabra de Dios, tiene principios eternos que se cumplen o se cumplen. Pero el problema es cuando cogemos la Biblia, hermano, y a la gente le metemos la tal llamada doctrina de la prosperidad. Eso es cierto, hermano, pero hay gente que se desvía. Su corazón ya no es a Dios, sino al Dios dinero, al Dios mamón. Y quieren, ahora no es pecado tener casa, carro, beca y vaca, entiéndame por favor. Pero la Biblia dice: mas busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo que la gente busca, hermano, y necesita, vendrá por añadidura, porque Dios dice: no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Claman los justos y Jehová oye. Sí, hermano, pero primero es lo primero. Hay que doblar rodillas. Yo quisiera ver sus rodillas, a ver si ya tienen callo, hermano. Aquí hay un grupo muy precioso, a las 5 están orando, hermano, y en la casa hay algunos que oramos. Pero a Dios orando, a Dios clamando, y con el más orando. Hay que ir, hermano. El Dios no desea que únicamente busquemos a los pecadores para ser los creyentes, sino que convirtamos a esos santos en discípulos. La predicación del evangelio trae como resultado creyentes, pero solo enseñándolos podemos convertirlos en discípulos. Por lo tanto, tenemos 2 comisiones dadas por el Señor: una para salvación y otra para ser discípulos, para representar a Dios aquí en la tierra. Hermano, es que la Biblia dice que usted y yo somos embajadores del reino de los cielos. La Biblia dice que usted y yo somos ministros de reconciliación.
Pero hermano, ustedes por el mundo entero, iglesias llenas. Y aleluya y gloria a Dios. Y la estamos pasando bueno y chévere. Eso no es pecado. Pero es bueno lo uno sin dejar de hacer lo otro, que es más importante, hermano. La gente que seguía a Jesús y que sigue a Jesús tiene que pagar un precio, hermano. Pero a veces no queremos pagar el precio. A veces queremos vivir bacano. Vuelvo y repito, no estoy en contra. Yo creo lo que dice la Biblia, que si sembramos cosechamos, que si damos recibimos. Yo creo que todo nos lo da Dios, pero Dios está esperando más de usted y de mí. Encuentro es bueno y la gente allá toca la gloria de Dios y llegan aquí que quieren volar y aleluya y gloria a Dios. Y al mes, ¿cómo están? A los 2 meses, ¿cómo están? Por eso es tan importante el discipulado. Dios llamó a 12 para que estuviesen con Él, para enseñarles a predicar, para enseñarles a echar fuera demonios, para orar por los enfermos, para que se sanen. Ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Sí, pero el otro texto, hermano, en Mateo habla de toda autoridad me ha sido dada. Vayan. Por eso le digo a los discípulos, cuando Él murió, no se vayan de Jerusalén hasta que no sean investidos de lo alto, poder de lo alto. Recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Hermano, no hay. Yo estoy apasionado por Cristo, hermano. Son 37 años, hermano, y yo quiero más de Él. Quiero ganar almas. Hermano, esta semana fui a Miranda. Ay, se acabó. Se acabó el tiempo. Esta semana fui a Miranda y hay una señora ahí que ni había visto nunca. Yo me emociono todavía, hermano. Y estaba ahí sentada comiendo. Y yo no tenía ni un peso en el bolsillo, hermano. Y la panadería es mía, pero está alquilada. Y entonces, una vez está pelado, hermano. Y entonces, y estaba lloviendo. Y entonces, yo la miré y ella me miró. Me dijo, siéntese. Y yo me senté. Y me senté allí y pensé que me iba a invitar a algo. Y dije, yo me dejo invitar. Y resulta que llegué y me le digo yo, ¿usted de aquí a Miranda? Pues sí. Y le dije, ¿y cómo se llama? ¿Y usted me conoce? Y me dijo, no. Y pues si usted de aquí de Miranda tiene que conocerme. Pues yo soy el dueño de la panadería. Hermano, vea, yo no desperdicio oportunidad. Me la cogí. Y al pan, pan, y al vino, vino. Tome para que lleve, hermano. Empecé a hablarle de Cristo. Y el papá y la mamá son creyentes, ve. Ya tiene como 90 y pico de años. Y le pegué la evangelizada, hermano. Y le dije, ¿por qué no recibes a Cristo en tu corazón? Y lo recibió, hermano. No, mejor dicho, allí es donde me provoca gritar, ¡Eureka! Y lo que tengo ahí en el apartamento, hay un muchacho que se crió en el evangelio, hermano. Papá y la mamá creyentes. Y a los 10 años no volvió a la iglesia, porque hay mucha gente así. Vienen a la iglesia, se crían en la iglesia, pero no son cristianos. No han recibido a Dios. O son cristianos, pero les ha faltado un discipulado para que se afirmen. Y ese muchacho está encantado conmigo, hermano. Está enamorado de mí, hermano. Yo le hablo de Dios y me dijo, háblele a mi esposa. Y que ella me dijo que iba a renunciar al trabajo porque quería buscar a Dios. Hermano, no hay mayor gozo después de la salvación que cuando usted es el instrumento que Dios usa para ganar una persona. Y si usted lo disipula, hermano. Yo en estos días le dije, mandé a decir al pastor John Wilder, quiero tener 12 discípulos, porque hay algunos que los he descuidado. Y llevan aquí 10 años, hermano. 12 años no se saben 5 versículos de memoria. Y le pregunté un día a uno, ¿y usted con quién recibió a Cristo?
me quedaba mirando, y pues con usted, conmigo. Yo me quedé frío, hermano. Dije yo, ¿cómo así? Dime, por favor, perdóname, porque he sido un mal padre, te dejé abandonado, hermano. Y le hablé del Señor y entendió, y usted lo viera, hermano. Ya empezamos un discipulado verdadero, radical y completo, y está feliz. Pero hay un peludo por ahí, perdón, se me salió, un peludo que lleva como 4 años aquí, no sabe 2 versículos de memoria, y también era hijo espiritual mío, pero como uno como pastor, uno predica aquí, y la gente hace la oración de fe y reciben al Señor y nacen de nuevo, ya son creyentes, si se mueren se va para el cielo. Pero viene lo más importante, que es el discipulado. Aprender a llevar la cruz. La vida cristiana no es fácil, hermano. Seremos perseguidos, seremos señalados, seremos criticados, seremos calumniados. Pero le tengo una buena noticia: que se meta con usted, se mete con Dios, porque para Él somos como la niña de sus ojos. Y la Biblia dice: no toquéis a mis ungidos. Hermano, y es peludo, perdón, se me volvió a salir. Usted lo viera, hermano, como le ha cambiado la cara. Antes la cara era así, y ahora véalo, se rejuveneció y quiere más. Me llama cada rato, pastor, cuando nos reunimos. Cuando uno realmente ha entendido y ha recibido a Dios en su corazón, hermano, dice la Biblia en 1 de Pedro: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Cómo así, pastor? ¿Y ya no somos salvos? Cuando Pedro está hablando de crecer para salvación por la palabra, no está hablando de la salvación de la condenación eterna, está hablando de la salvación o liberación del alma. En la medida que usted estudia la palabra, te va siendo transformado, va siendo liberado. Su alma va siendo cada día separada más para Dios. Eso se llama salvación, porque la salvación, les he explicado varias veces, tiene 3 etapas. Lo primero que es salvo, tu espíritu. Cuando recibes a Cristo, tu espíritu que estaba muerto vuelve a vivir. Y empiezas a entender la Biblia, y te empieza a gustar la Biblia y lo de Dios, porque tu espíritu estaba muerto, pero ya volvió a vivir. Y luego viene la transformación, que es un proceso, que es el discipulado. Y en la medida que usted recibe el discipulado, la leche espiritual no adulterada empieza a cambiar tu manera de pensar. Y si cambia tu manera de pensar, cambia tu manera de hablar. Y si cambia tu manera de pensar y de hablar, cambia tu vida. La gente va a decir: ese no es el mismo que yo conocí. Hermano, yo era un simple en Miranda, en Florida, en Palmira, y la gente todavía no sabe. Es que ni yo mismo sé qué pasó, hermano. Un día se me apareció en el camino y entró a mi vida, entró a mi corazón y llenó el vacío que ve en mi vida, hermano. No era algo, era alguien. Era aquel que murió en la cruz por mí. Me perdonó todo mi pasado y todo mi pecado y me dijo: 0 kilómetros, empiece de nuevo. Y recibí el discipulado, hermano. Se acabó el tiempo. ¿Preguntas? Uno por uno, todos a la vez no. Pregunten, hola. ¿Están entendiendo? Apenas como 5, y los demás ¿qué? ¿No han entendido? Pues por eso estás como estás. Ay, Dios. Entonces, hubo un mandato para predicar el evangelio, pero también hubo un mandato para ser discípulos. Entonces, la gran comisión, esta comisión está asociada con poder para el servicio. Jesús dice: toda potestad me es dada, por tanto id y haced discípulos. Es un mandato que trae como resultado poder, cañaña. Uno puede ser un creyente y no tener poder, pero para ser discípulo el poder es un requisito indispensable.
Hay creyentes, hermano, no aquí, en otra parte, en otro continente, que tiene más fuerza un purgado, hermano. Como dicen los paisas. Salen de aquí y el diablo coge y lo vuelve ropa de trabajo. La gente dice, ve, ese va a esa iglesia, ese no es que... Son creyentes, pero no son discípulos. Recibiréis poder. El propio Jesús le dijo a los discípulos cuando se iba a ir, cuando él estuvo con ellos, esos manes cada rato le embarraban, hermano. Pedro lo negó 3 veces. Y bueno, usted sabe la historia. Pero antes de irse les dijo, ¿sabe qué, muchachos? Pilas, no se vayan de Jerusalén, de aquí, hasta que no sean investidos de poder de lo alto. Y luego en Hechos 1:8 les dijo, porque en Hechos 1:8 los discípulos todos estaban diciendo, Señor, tú vas a tumbar a Pedro y le vas a entregar el poder a la derecha, cambiando todavía en lo terrenal. Vas a tumbar al rey y nos vas a entregar pueblo de Israel a nosotros que somos de aquí. No pensaban en lo terrenal. Jesús les dijo, ese tiempo no les toca a ustedes saberlo, pero recibiréis poder, cañaña, berraquera. Perdónenme, hermano, me salió. Cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Tuluá, en el Valle del Cauca, en Colombia y hasta lo último de la tierra. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? Si estamos aquí en la iglesia haciendo reuniones y cosas y programas que no son malos, pero es bueno lo uno sin dejar de hacer lo otro. Hay que predicar. ¿Cómo oirán si no hay quien les predique? 12 discípulos empezaron, luego 70, luego 120, luego 3.120, luego 8.120. Entonces, es hacer discípulos, y para lograrlo es indispensable la instrucción. Los discípulos son creyentes que han sido enseñados en la palabra. Allí es donde se cumple, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Si usted quiere ser un discípulo, debe pasar mucho tiempo, no poquito, con el maestro y estudiar con diligencia la lección de la palabra. El discipulado enfatiza implícita obediencia, mientras que el énfasis en la enseñanza de salvación es fe como requisito. Pero para ser discípulo debemos de guardar, es decir, obedecer todas las cosas que yo os he mandado. Si ustedes leen el libro de Hebreos, los hebreos eran poco de bebés, y el escritor sagrado les está hablando y les dice, porque debiendo ser ya maestros, o sea discípulos, después de tanto tiempo tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche. O sea que apenas eran creyentes, pero debían llegar a ser discípulos maduros, capaces de participar del alimento sólido de la palabra. Por esta razón la advertencia es, por tanto, iglesia, no por tonto, sino por tanto, dejando ya los rudimentos, lo más sencillo de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, a la madurez. Hay que madurar, mi hijo. Dígame, amén. Hermano, lo desagradable que es hablar con una persona que usted lo ve y parece maduro, pero es un bebé, sale con unas babosadas, dice un niño. No estoy hablando del cristianismo en cualquier sentido. Gente inmadura, gente que mantiene haciendo berrinche, gente que mantiene ahora dependiendo de los demás. Y usted habla con ellos y dice, no, ese man. Pero cuando usted habla con gente, hermano, que te inspira, como decía el pastor John Wilder, si usted no sirve de influencia, terminará siendo influenciado, hermano. ¿Con quién te estás relacionando? El que a buen palo te arrima, buena sombra le cobija. Dime con quién anda y te diré quién eres. El que anda entre la miel, algo se le pega. ¿Me dan permiso? Yo métele a la D, a la miel, la D y la A. El que anda entre la miel también se le pega, pero eso huele feo, sucio, cochino. Pero usted habla con alguien, hermano, que dice, tu palabra es para mí como la miel.
que destila el panal. Hermano, hay gente que usted le da gusto sentarse con ellos a hablar de Dios, que te enseñan, que te inspiran, que te motivan, que te inquietan. Hermano, hay mucha necesidad. Nuestra amada Colombia es uno de los países más hermosos y ricos, lleno de gente pobre. Y usted y yo somos la respuesta. Pero hay que predicar a Cristo con pasión, con amor, y hay que hacer discípulos. Hay que reproducirse en otros. Bueno, quedé como en la mitad, hermano. Algún día me dan la oportunidad y continuamos. Hermano, por favor, usted tiene unos pastores jóvenes. Este hombre, hermano, no porque sea mi yerno, yo le he dicho a ustedes, no está aquí de pastor porque es mi yerno. Acabo la iglesia es una empresa familiar. Él está aquí porque es el hombre que Dios escogió en el tiempo preciso. Y un hombre que ama a Dios. Hermano, péguensele a gente que te inspira. Jóvenes, ustedes, hermano. Yo vengo y me siento a escuchar palabras y salgo bendecido, hermano, porque yo no me las sé todas. Yo sé cosas que usted no sabe, y usted sabe cosas que yo no sé. Cierra sus ojitos, inclina su rostro. Recuerde que una cosa es ser creyente y otra cosa es ser discípulo. El creyente se multiplica, hermano. El discípulo se multiplica. El creyente mantiene ahí, hermano, haciendo berrinche. Se conforma con migajas, hermano, pero el que realmente es discípulo y ama a su maestro, aquel que dio su vida por usted, hermano, en la cruz, ¿cómo vamos a negarnos a él? Hermano, yo quiero morir predicando, hermano. Yo quiero morir predicando. Puede que me queden 5 años, 10 años. Yo le aseguro que yo pensé que me moría esta semana. Yo dije, hasta aquí fue. Como el viejo Fermín que se nos fue. Y yo dije, cuando el Espíritu me mostró que era un espíritu de muerte, y me lo reprendí en el nombre de Jesucristo y me solté ya. Pero me sacaron, no, que me asustó y llamó a un vecino y yo como pude fui saliendo casi arrodillado, hermano, y me monté de carro. Y hermano, aquí estoy vivo todavía. Porque así el diablo lo quiere matar a uno. Pero el que da permiso es él, hermano. Él dice el día y la hora. Pero mientras tanto, muchacho joven, la iglesia está muy hermosa, hermano. Hay un potencial impresionante. Pero necesitamos dejar de ser solamente creyentes y ser discípulos. Que nos parezcamos al maestro de Galilea. Y el maestro de Galilea está pasando por aquí y te está diciendo: despiértate, tú que duermes. Despiértate, tú que estás conforme. No seamos conformistas. Yo quiero más y más de ti. Si está la canción, terminamos adorando. Yo quiero más de ti. ¿Cuántos quieren más de Dios? Está en el lugar preciso, hermano. Dios tiene cosas grandes para esta iglesia. Hermano, son 24 años y el diablo ha querido acabarla. Muchos saben la historia, pero lo que es de Dios permanece para siempre, hermano. Dios está con nosotros, y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Y esta juventud se va a levantar, hermano, en el poder del Espíritu, hermano, discipulados, preparados, capacitados para ir a pelear la batalla, hermano, para ir a ganar almas, para ir a salvar al perdido, al político corrupto, al indigente, aquel que está en la calle, hermano. Pero dígale, colóquese de pie, por favor. Señor, yo quiero más de ti. Yo quiero más. Habitar en tu presencia. Dígaselo con todo su corazón. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como tú. Dígaselo. Si yo quiero más de ti. Y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú. Y cada día seré más como
habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Si yo quiero más de ti, Anhelamos tu presencia, Dios. Queremos ser discípulos. y habitar en tu presencia. Menguar para que crezcas tú, y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad. A ti, todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, transfórmame a ti, Señor, solo a ti. Todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar. Escúcheme, por favor. Para que crezcas tú. Escúcheme, por favor. Hay una persona, mínimo una persona. Hay muchos que nos visitan, que hoy entendió este mensaje y quiere hoy, necesita recibir a Dios. Yo pensaba que necesitaba algo y era alguien. Y ya que lo recibí, partió mi vida en dos. Hay alguien que quiere recibirlo en esta mañana. Solamente dígale: Dios mío, entendí tu palabra y hoy te pido perdón con todo mi corazón, como nunca lo he hecho antes, con todas mis fuerzas. Yo le ayudo, vamos a hacerla. Cierren sus ojitos. Las personas que quieran recibir a Dios hoy, yo le aseguro que su vida no será la misma a partir de hoy. Dígale: Padre Celestial, dígale conmigo: Padre Celestial, en esta mañana entendí tu palabra. Hoy reconozco que soy pecador, porque vengo de Adán y Eva y estoy muerto espiritualmente. Hoy te pido perdón. Límpiame con tu sangre preciosa que derramaste en la cruz del Calvario por mí. Gracias por perdonarme. Y hoy te abro mi corazón y mi vida y te invito para que entres a mi vida. Hoy te recibo y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Hoy te entrego mi vida para que tú me cambies y me hagas una persona nueva a partir de hoy. Gracias, Padre, por darme el perdón y regalarme la salvación y la vida eterna que es en Jesucristo, mi Señor. Amén y amén. ¿Qué quiere decir? Así sea.